Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría continuar con lo que estábamos viendo en el video anterior, que es relacionado con la independencia sobre la trayectoria de una integral de línea. La pregunta quedó abierta y la pregunta es, ¿cómo es posible determinar si un campo vectorial f es conservativo o no? Y parte de la respuesta está en el video anterior. Si las integrales sobre trayectorias cerradas son igual con cero, entonces es conservativo. Esto es consecuencia del teorema que vimos en el video pasado. En este video vamos a suponer que sabemos que f es igual a p, p por i más q por j, ¿sí? Y vamos a suponer que f es conservativo, donde p y q tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces, por supuesto, va a haber una función f tal que, hay una función f minúscula tal que f mayúscula es igual a nabla de f minúscula. Ajá. Dado, por supuesto, que f mayúscula es un campo vectorial conservativo. Y también vamos a tener que p mayúscula va a ser la derivada parcial de f minúscula con respecto a x y q es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, por el teorema de Clegg vamos a tener lo siguiente. La derivada parcial de p con respecto a y es igual a la doble derivada parcial de f con respecto a x y y. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos el teorema de Clegg y vamos a obtener que esto es igual, por este teorema, que es igual a la doble derivada de f con respecto a x y y. Es decir, nosotros invertimos el orden de diferenciación, ¿sí? Pero esto no es otra cosa más que la derivada parcial de q con respecto a x. Y esto es bien interesante. Esto quiere decir que la derivada parcial de p con respecto a y es igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Ok, entonces veamos el siguiente teorema. Si f mayúscula de x y y es igual a p de x y y en la dirección y más q de x y y en la dirección j, y f mayúscula es un campo vectorial conservativo, donde p y q tienen derivadas parciales continuas de primer orden en un dominio, digamos, D, entonces se tiene en este dominio que la derivada parcial de p con respecto a y es igual a la derivada parcial de q con respecto a x. ¿Sí? El inverso de este teorema es verdad para un tipo especial de región. Es decir, si nosotros tenemos este resultado, el inverso se refiere a cuando f de x y y será un campo vectorial conservativo. ¿Sí? Para explicar esto, necesitamos el concepto de una curva simple, lo cual es una curva que no se cruza consigo misma en ningún lugar entre sus extremos. Veamos a qué nos referimos con esto. Una curva simple es aquella curva que no se cruza consigo misma en los extremos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, de hecho, dos clasificaciones distintas para las curvas. Las primeras dos curvas no son cerradas, es decir, el punto donde inician y el punto donde finalizan son puntos distintos. Característica que no tienen las curvas que nosotros tenemos aquí en la parte inferior. Noten ustedes que estas son curvas cerradas, es decir, el punto donde inician es es el mismo punto donde finalizan. Es por eso que no podemos determinar aquí dónde inician y dónde finalizan. ¿De acuerdo? Esto es una curva cerrada. Ahora, del lado izquierdo de este arreglo de trayectorias, de curvas, tenemos a la izquierda dos curvas simples. La característica de estas curvas simples es que no se cruzan a sí mismas, ¿sí? Las curvas simples pueden no ser cerradas, como el ejemplo que tenemos arriba, o puede ser una curva simple cerrada. Por otro lado, a mano derecha, nosotros tenemos curvas que no son simples. Curvas que no son simples. Las curvas que no son simples, como podemos ver aquí, son curvas que sí se cruzan consigo mismas.
Y de la misma manera que las curvas simples, las curvas que no son simples pueden ser no cerradas. Esta no es simple y tampoco es cerrada. Noten ustedes que termina e inicia en puntos distintos. O puede ser una curva que no es simple, pero es cerrada. Es decir, el punto donde inicia esta curva no simple es el mismo punto donde finaliza esta curva no simple. Bien, entonces, una curva cerrada cumple lo siguiente. Si A es el punto inicial, o para nuestra parametrización, por supuesto, una parametrización R, ¿sí? Entonces tenemos una parametrización R de la curva. Si tenemos que R de A es igual a R de B, entonces la curva es cerrada. Es cualquiera de estos dos casos, ¿sí? R de A es igual a R de B. Pero si R de T1 es diferente a R de T2, ajá, y bueno, esto lo que significa es que vamos a combinar estas dos condiciones. Uno, que R de A es igual a R de B. Esto nos va a dar una curva, por sí solo nos va a dar una curva cerrada. Pero si tenemos un par de puntos T1 y T2 y siempre son diferentes, ¿sí? O sea, tomamos cualesquiera par de puntos T1 y T2 o dos coordenadas T1 y T2 y siempre son distintas, la curva con estas dos condiciones es simple y cerrada. Si tiene esta condición R de A es igual a R de B y existe algún T1 y T2 distintos, es decir, T1 menor que T2, y estos están incluidos en el intervalo desde A hasta B, donde no pueden ser en este caso igual a y B y tampoco pueden ser iguales T1 y T2. ¿Sí? Así que la desigualdad aquí es estricta. Si cumplen estas dos condiciones, vamos a tener una curva que no es simple, pero es cerrada, ¿sí? No simple, pero cerrada. ¿Por qué? Porque este T1 y T2 ocurren exactamente en este punto donde se interseca la curva consigo misma. Pasa la curva por sí misma. Entonces, en el teorema donde se dan condiciones para que un campo vectorial F sea conservativo, se necesitaba una región conexa abierta. ¿Sí? Aquí lo vamos a cambiar. Conexa abierta para se necesitaba una región conexa abierta. Para el teorema a continuación necesitaremos una condición más fuerte. ¿Sí? Necesitamos una región simplemente conexa en el plano. Bueno, vamos a definirlo. Una región simplemente conexa en el plano es una región conexa de tal que cada curva cerrada simple en D encierra solo puntos que están en D. Esta es una región simplemente conexa. Ahora la duda es cómo se ve una región que no es simplemente conexa. Bueno, se ve de la siguiente manera. Ya sea que nuestro dominio de este perforado, fíjense, dice la definición, una región simplemente conexa en el plano es una región conexa D tal que cada curva cerrada simple en D encierra solo puntos que están en D. Entonces, si yo tomo curvas cerradas en este dominio, siempre voy a tener en su interior puntos de D. Pero si yo aquí trazo una curva cerrada, voy a tener tanto puntos en D, pero hay puntos, y los voy a poner en azul, que no están en nuestro dominio D. ¿Sí? Entonces, esta es una región que no es simplemente conexa. Ajá. Por otro lado, si yo trazo una curva cerrada en este otro dominio, por ejemplo, esta curva que está aquí, pues noten que esta curva encierra puntos que sí están en el dominio, pero también encierra puntos que no están en el dominio. Entonces, esta es también una región que no es simplemente conexa. También si nosotros tenemos una curva cerrada aquí, pues ocurre lo mismo, ¿no? Hay puntos que sí están dentro del dominio, pero la curva ni siquiera está dentro de este dominio, ¿no? La curva no es simplemente conexa.
Entonces, esta es la forma de una región que es simplemente conexa, ¿sí? Y es lo que vamos a necesitar. Y vamos a observar en esta figura que si hablamos intuitivamente, una región simplemente conexa no contiene agujeros, ¿sí? O tampoco tiene piezas separadas, ¿sí? Nuestra región simplemente conexa, noten ustedes, no hay hoyitos, no hay agujeros, no hay piezas separadas de esta región. En términos de regiones simplemente conexas, ¿sí? Aquí voy a poner conexo. Ahora podemos establecer un recíproco parcial al teorema que acabamos de mostrar, es decir, una dirección opuesta, que proporciona un método conveniente para verificar que un campo vectorial en R2 es conservativo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle... Y este teorema es muy interesante. Dice el teorema de la siguiente manera. Sea f igual a p en la dirección y más q en la dirección j, un campo vectorial en una región abierta simplemente conexa, ¿sí? Y suponga que p y q tienen derivadas parciales continuas de primer orden y la derivada parcial de p con respecto a y es igual a la derivada parcial de q con respecto a x en nuestro dominio simplemente conexo. Entonces, f es conservativo. Muy bien. Entonces, esto nos da una dirección opuesta, de manera parcial, del teorema anterior. Simplemente hay que verificar que la región abierta sea simplemente conexa y cumpliendo esta condición, cumpliendo las condiciones de este teorema, vamos a tener que f va a ser conservativo, ¿de acuerdo? Y bueno, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.